Senyor Manel Castells, benvingut a Terrícoles. Gràcies. Vostè actualment és catedràtic de Tecnologia de Comunicació i Societat a la Universitat del Sur de Califòrnia, és professor emèrit de Sociologia i Planificació Urbana i Regional a la Universitat de Berkeley, també cap d'investigació al Departament de Sociologia de Cambridge, ha sigut professor i director de l'IN3 a la Universitat Oberta de Catalunya. Bé, de fet, vostè està treballant a moltes universitats i ara m'ho deia, no? O sigui, en resum, li deixen ser professor a totes les facultats perquè té una autoritat en moltes disciplines i també de forma interdisciplinària. Vostè és autor d'una cèlebre trilogia, La era de la informació, Cultura, Economia i Societat i El poder de la informació. Són dues obres cabdals a la sociologia contemporània. Vostè, a més, és autor de 26 altres llibres, han estat traduïts a 23 idiomes. Segons l'índex de cites de ciències socials, és l'acadèmic més citat del món amb tecnologies de la informació i de la comunicació i el 5è del món amb ciències socials en general. És un honor, un privilegi i un plaer tenir-lo aquí com a terrícola. Muchas gracias, muy agradecido que una persona tan intelectualmente distinguida como usted me invite a dialogar. Muchas gracias. Disparemos porque hay muchas preguntas y en realidad un tiempo limitado. Usted ha estado releyendo sus obras, ¿no? Y he estado pensando, en estos tiempos borrascosos, si hay una palabra que creo que su trabajo destila es esperanza. De hecho, usted en uno de sus libros se titula Redes de Indignación y Esperanza, los movimientos sociales en la era de Internet. Le dedica su libro, uno de sus libros de la crisis económica, a la política a su nieto Gabriel, que lucha por un mundo mejor. En su último libro explicita como objetivo salvar la humanidad mientras todavía haya tiempo. ¿Hay tiempo? Poco, pero, ¿sabe? Yo, la verdad, mi trabajo es fundamentalmente analítico y, por tanto, frío en ese sentido. De vez en cuando me permito, sobre todo en las últimas líneas de la conclusión, para que la gente no se deprima demasiado, apuntar un rayo de esperanza. Y yo personalmente soy siempre optimista. Y soy siempre optimista porque pienso que las personas, en último término, son las que construyen sus propias vidas. No los políticos, no los financieros, no los medios de comunicación. Las personas lo hacen, irán encontrando y están encontrando siempre sus propias vías. Ahora bien, yo trato en toda mi obra de no ser ni optimista ni pesimista, sino pegarme a los datos. En ese sentido, algunas personas hablan de mí como un pensador. Yo no soy un pensador, yo soy un investigador. Yo de lo que no sé no hablo, de lo que no tengo datos metodológicamente argumentados, no hablo. Pero esto es valiosísimo, de hecho, ¿no? Porque no sé qué le parece a usted, pero creo que en general en España se exagera demasiado la importancia de ciertas personas que emiten opiniones más que información en base a datos fidedignamente recogidos. Bueno, yo creo que es valioso también que todo el mundo opine, pero mire, por ejemplo, yo jamás en mi vida he ido ni iré a una tertulia. No porque las tertulias estén mal, sino porque no es lo mío. Yo trabajo y comunico mi trabajo lo mejor que puedo. Para mí la forma más eficaz, efectivamente, es a través de los medios de comunicación, pero no siendo yo un especialista. Yo prefiero que a través de personas como usted, que también es una intelectual, pero en un medio de comunicación, o a través de la columna periódica que yo tengo en La Vanguardia. Es decir, comunico mi trabajo, pero mi trabajo no es comunicar, mi trabajo es producir conocimiento. Pero es de un gran valor, insisto, en que usted, además de producir conocimiento, haga un esfuerzo de divulgación, de difusión de este conocimiento. Sí, eso efectivamente, para que no se quede simplemente en la academia. Pero fundamentalmente yo soy un académico y soy un investigador. Y no he sido, ni seré político, aunque soy alguien profundamente implicado en los asuntos de la sociedad y, por tanto, en la política. Y tengo mis opiniones, pero como investigador y como personalidad pública, yo trato de no tomar posición, sino simplemente ceñirme a un análisis que vaya basado en observación.
Bueno, pero de hecho, esto que decía antes, ¿no? De que tiene este modo de terminar obras y también de empezarlas, ¿no? Con este sentido positivo y de dar un poco la idea a las personas, a cada una de nosotras, que tenemos una parcela de poder sobre la cual podemos actuar, ¿no? Eso sí, en ese sentido soy optimista a partir de mi observación de la historia. Y de hecho, estamos en un mundo espantoso en este momento por mil razones que podemos detallar si quiere, pero si pensamos en todo lo que se ha conseguido, en que las personas han conseguido a pesar de las instituciones, a pesar de los partidos, a pesar de las empresas, a pesar de todo eso, simplemente tome la condición de la mujer en el mundo y no tome la prehistoria. Hace una generación, no digamos 2 generaciones, lo que ustedes mujeres son y piensan en este momento no tiene nada que ver con lo que sus madres hicieron y se han constituido como sujetos. 20 años, ¿no? Naturalmente, sí. se han constituido como sujetos. Y yo diría, sí, cada vez más, y la nueva generación de mujeres lo mismo, pero el corte ya se ha producido. Se produjo hace unos 30 años y fue un corte irreversible que para mí es la mayor revolución que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Porque el hecho de que las mujeres tomaran conciencia y tuvieran la capacidad de convertirse en protagonistas de sus propias vidas, aunque lo pagaron muy duro, sobre todo la primera y segunda generación. Pero eso cambia absolutamente las relaciones personales, cambia la educación de los niños, cambia la sexualidad, cambia la familia, cambia todas las coordenadas fundamentales. Muchos hemos seguido también trabajando sobre la economía política, del capitalismo, etcétera, pero esa revolución fue fundamental y eso a mí me da la esperanza de que si una cosa tan dura como el patriarcado haya sido no eliminada, ni mucho menos, ni muchísimo menos, pero en todo caso hay condiciones nuevas, quiere decir que todo puede cambiar si las personas se ponen a cambiarlo. De hecho, usted ha escrito este libro junto con Marina Subirats, que me ha gustado mucho porque es como un repaso académico personal a nuestra historia en España, ¿no? Sí. Entonces, aunque usted haya escrito la parte de ser mujer, me gustaría preguntarle, ¿qué es ser hombre hoy en España? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes de los hombres hoy en España? Depende de las generaciones. Si hablamos de mi generación, o incluso de la generación de los hombres mayores de 50, se trata de un proceso rapidísimo de adaptación. De adaptación a una situación que no controlan, que no controlamos y que nunca más controlaremos. Eso ya no se vuelve atrás. Entonces, en ese sentido, yo diría, las nuevas generaciones de hombres se están reconstruyendo. Tienen que romper los patrones culturales de los que vienen y reinventar los propios, y lo están haciendo relativamente bien. Ya han entendido que no pueden vivir en pareja si mantienen una actitud de lo que era antes el tradicional machismo. No ha desaparecido el machismo, pero la relación de fuerzas es tal que están reconstruyendo sus propios modelos. Los hombres de más de 50 años, yo diría, es una cuestión de adaptación a la nueva situación y de desaparecer colectivamente de la historia en términos relativamente tranquilos y contentos y no rabiando y pataleando por todo lo que hemos perdido. Que todavía ocurre desafortunadamente, bueno, ¿no? Traduciéndose y eso se llama violencia doméstica. El punto de partida de este reciente libro suyo, Reconceptualización del desarrollo en la era global de la información, es la dignidad humana como desarrollo. Me parece un concepto muy interesante, pero ¿nos podría explicar qué es la dignidad humana como desarrollo? ¿Cómo se define? Sí, efectivamente. Bueno, en realidad el concepto no es mío, el concepto es de Amartya Sen, el gran premio Nobel de Economía, que lo propuso hace tiempo. Lo que yo he hecho, como siempre, yo no necesariamente produzco las ideas en ese sentido. Yo lo que hice fue reunir un grupo de 8 investigadores de alto nivel de distintos países y nos pusimos a trabajar en los modelos de desarrollo que estaban aplicándose en distintas partes del mundo, Silicon Valley, Finlandia, África, la América Latina, y ver cuáles eran los obstáculos de ese desarrollo y cómo había cambiado el desarrollo en la situación actual definida por la globalización y la revolución tecnológica, las tecnologías de información y luego la transformación cultural de las personas. Bueno, y lo que concluimos es que en términos propiamente dichos de producir y generar riqueza, el valor fundamental hoy día siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, es la información y el conocimiento. Y eso se traduce a nivel de las personas en educación, la inversión en educación, la capacidad de educación.
y que entonces todos los indicadores macroeconómicos del Producto Interior Bruto, etcétera, no tenían y no tienen mucho sentido. Primero porque no cuentan en los costos cosas fundamentales como la destrucción del medio ambiente, la destrucción del planeta y de nuestra capacidad de vivir en el planeta. Es decir, si se empieza a integrar todo lo que es los costos y beneficios del crecimiento económico, que yo no lo llamo desarrollo, entonces el desarrollo se complejifica mucho más. Y eso ya se ha hecho hace tiempo, y lo hizo Amartya Sen, sobre añadir desarrollo humano al crecimiento económico, etc. Pero hay algo más fundamental que encontramos, investigando qué es lo que a las personas les importa. Y a las personas lo que les importa es lo que todo el mundo llama su dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es muy sencillo, que te reconozcan como humano. Que no seas una mercancía, que no seas simplemente un trabajador al que se da una orden, que no seas un ciudadano súbdito al cual se le manipula cada 4 años para que vote y siga todo igual, o que más o menos igual. La reivindicación básica de todo el mundo, en todos los países, en todas las culturas, yo existo. Yo existo. Y eso es la dignidad de las personas, ser reconocido como seres humanos. ¿Cree que el movimiento 15M en el cual usted estuvo implicado con las indignadas de Barcelona tiene que ver con este reclamar, existo, estoy aquí, absolutamente, no me siento representada? Absolutamente. Los medios de comunicación al principio no entendieron nada sobre el movimiento 15M, que ha tenido una importancia enorme en España y en el mundo, porque Occupy Wall Street en Estados Unidos reprodujo el 15M, y luego una serie de cosas. Y las oleadas continúan todavía. Debout la Nuit en París, que están ocupando las plazas de París, se inspira directamente. Y además hay gente que fueron del 15M que han estado en París de asesores técnicos de cómo se hacen estas cosas, etc. Bueno, entonces lo fundamental en ese momento era un grito de indignación contra lo que estaba pasando, con que gobernantes y financieros se conchavaban para hacer lo que ellos querían a costa de las personas, pero era algo más, era que las críticas y las propuestas que se hacían no fueran simplemente despreciadas y que se escuchara, y además se escuchara no por obligación, sino con la atención que requiere, cosas como que no me echen de mi casa, cosas como que yo he estudiado muchos años y ahora no tengo trabajo ni ninguno de mis amigos, y yo tengo 30 años y sigo teniendo que vivir con mis padres, que es la edad media de emancipación en España. Y que no puede ser que cuando encuentre un trabajo sea de 1.000 euros al mes. Todo eso no es solo una reivindicación económica. Es que si tú tienes unos estudios universitarios y una gran inteligencia y mucha más capacidad de innovación que la mayoría de adultos, y te pagan 1.000 euros al mes, eso es decirte que eres basura. ¿Pero usted cree que esta regeneración democrática, o sea, todos estos movimientos que han llegado al poder institucional a través de formar partidos, cómo valora su capacidad de cambiar esta realidad social económica en un momento que el capitalismo es en red transnacional, sí, gracias a Internet en parte, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el capitalismo tiene que aterrizar en algún sitio. Y en ese sitio siempre hay personas. No pueden primero limpiar de personas una sociedad. A veces parece que no lo piensen así, que crean que existe vida en Marte, ¿no? Exacto. Y van a estar ellos allí, ¿no? Hasta que la gente reacciona, y eso fue lo que pasó en el 15M. Pero no en todos los países pasa así, las luchas sociales se producen de manera diferente, pero mira, primero, históricamente, todos los cambios sociales, todos, sin excepción, han tenido lugar en base a movimientos sociales, a movimientos no controlados por partidos, movimientos que salen de la indignación de la gente. Le hablé del movimiento de la transformación de la mujer, que sale del movimiento feminista, y de mujeres en lucha, aunque no ideológicamente fueran feministas, o la transformación de la concepción del medio ambiente, que sale del movimiento ecologista. En el año 70 sabíamos que había cambio climático, los científicos lo sabían, sabíamos que esto iba al desastre si no se corregía, pero la gente no lo sabía. La gente no lo sabía porque nadie se había movilizado para difundir estas ideas. Hoy día, 75% de las personas del planeta saben que hay cambio climático y que es por la acción del hombre, y de esas, 80% piensan que es algo fundamental y que los gobiernos debieran hacer algo. Se llega a la cumbre de París del cambio climático porque ha habido una serie de luchas ecologistas. En lo concreto ahora de lo que está pasando en España. Primero, los movimientos sociales nunca llegan al poder directamente,
porque cada vez que hay que llegar al poder político, yo creo que llegan al poder de lo que yo llamo el poder de verdad, que es el poder en las mentes de las personas, es cambiar las mentes de las personas. El poder está en nuestras mentes. Si pensamos que no se puede hacer nada, que mejor no me meto, que si pensamos resignados o pensamos que en el fondo estos que nos mandan está muy bien y no pasa nada, si pensamos como muchos votantes de Valencia que después de que la Guardia Civil declarara al PP de Valencia organización criminal, votan todavía más al PP, bueno, ahí está el poder. En cómo y por qué esas personas piensan eso. Ese es el poder. No el, de transformar las mentes. ¿No? Eso es el... O mantener las mentes subyugadas en términos a ciertos... Pero antes hablaba usted de la educación. O sea, ¿usted cree que esta famosa crisis de las humanidades está realmente ocurriendo? ¿Qué papel pueden jugar las humanidades para cambiar estas mentes? Al menos en dotarles de un sentido crítico de la realidad. Bueno, las humanidades son fundamentales porque lo que llamamos humanidades es lo que necesita la humanidad. Es decir, el arte, la literatura, la música, la filosofía, la historia, la geografía y las ciencias sociales en general, es con lo que construimos nuestra capacidad de entender el mundo como personas. Y si eso no lo valoramos como sociedad, no estamos valorando, y de hecho es por lo que se hace, no, usted ingeniero, y si es ingeniero, y hay muchos ingenieros muy inteligentes, pero si usted quiere trabajo, se hace ingeniero, se hace informático, y luego se van recortando. Sí, informático, pero no de esto, de lo otro. Sí, médico, pero no un médico generalista, un médico súper especializado que pueda hacer una tecnología. Es decir, el sistema de educación está basado en la idea de que si no se estudia lo que les interesa a quienes están en el poder, no tienes trabajo. Yeah. Entonces, por mucha filosofía que sepas, ¿para qué sirve la filosofía? Oiga, pues para pensar. ¿Y para qué sirve pensar? Pues justamente para que no me diga usted lo que tengo que hacer, sino que yo piense lo que tengo que hacer. ¿Cree que Internet ayuda a la difusión de las humanidades? Claro, naturalmente sí, pero Internet ayuda a todo. Internet no es ni una solución mágica, ni una pócima envenenada. Internet es la forma concreta en que la comunicación se expresa en nuestra sociedad. Entonces ahí hay todo. ¿Qué cree usted, por ejemplo, de lo que dice Zygmunt Bauman, que las redes sociales son una trampa y que nunca dialogas con personas que sean de Bueno, eso es una contraria? tontería, es científicamente hablando, no es una opinión, porque yo llevo como 15 años, antes que nadie, 20 años, investigando empíricamente Internet, los efectos sociales de Internet. En el caso de Cataluña realicé la mayor investigación que se ha hecho en Europa sobre Internet, 55.000 entrevistas, de las cuales 15.000 presenciales. Es una cosa que se llama Proyecto Internet Cataluña, de la UOC, que está en la web, hay 7 volúmenes que se han publicado, nadie le hace caso, porque es mucho más fácil decir Internet aliena, Internet aísla, etcétera, etcétera. Pero además hay más de 60 institutos en el mundo especializados en el análisis de Internet. Y lo que hemos encontrado sistemáticamente es que las personas que más utilizan Internet son las que más sociables son, las que más relaciones familiares tienen, las que más se relacionan con todo el mundo. Las dos sociabilidades, la física y la virtual, son cumulativas y se refuerzan, porque finalmente la gente en Internet, ¿con quién habla? Con seres humanos. Con sus amigos, y si no se hacen nuevos amigos, entonces hay distintos niveles, es decir, por un lado tienes buenos amigos, y estos generalmente son físicos y por Internet. Pero luego hay muchos más que son por Internet, pero son tan reales. Yo por eso propuse el concepto de no de una virtualidad de la vida, sino una virtualidad real. Porque vivimos en una virtualidad que es nuestra práctica cotidiana. Todos vivimos a la vez en el espacio de Internet y en el espacio de interacción física. Bueno, yo siguiendo sus consejos me he enredado en las redes y he abierto un turno de preguntas para usted entre mis redes, en Facebook y en Twitter. Entonces, bueno, hay un montón, claro. Por ejemplo, ¿qué piensa usted del Tratado Transatlántico de Libre Comercio o del Diem 25, el Movimiento Democrático Paneuropeo, de la Renta Básica Universal? ¿Volverá el talento emigrado que ha huido de España? Empecemos por la última. Muy bien. Y eso es lo peor.
porque las sociedades que pierden a su talento joven son sociedades que se empobrecen fundamentalmente. Los jóvenes españoles hoy día son entre los más educados de Europa, pero son los que tienen una peor relación entre lo que saben y lo que han estudiado y lo que pueden hacer trabajando y recibiendo un salario o un puesto de investigación. Entonces, esos jóvenes españoles están encontrando, yo conozco muchos en Inglaterra, por ejemplo, en Cambridge, donde yo enseño regularmente, y otros, hay muchos. ¿Qué hacen estos jóvenes? Primero, sirven en restaurantes o se ocupan de academias de conducir, pero estudian en buenas universidades y saben que de ahí van a tener buen trabajo en Inglaterra, etc. Ya veremos ahora con el Brexit, pero en cualquier caso eso ha sido... Si no lo pueden hacer en Inglaterra, lo harán en Holanda o en Alemania. O en países de la Commonwealth. Pero vendrán a España de vacaciones para ver a su gente, para vivir. Pero reproducen de una cierta manera lo que hicieron los 2 millones de emigrados españoles a Francia y Alemania durante los años 60, que volvieron, sí, pero ya jubilados y para ponerse un bar. Muchos de ellos se quedaron. Muchos de ellos tuvieron hijos como la alcaldesa de París o el primer ministro de Francia. Pero entonces haremos una aportación al conocimiento universal a través de nuestros jóvenes emigrados. Sí, bueno, a mí tampoco me parece tan mal, no, porque la respuesta para no hacer eso es que se queden en España, se angustien, se agosten y desaparezcan como entes pensantes. Mejor que fructifiquen en alguna otra parte que no que se marchiten aquí. Desde luego. ¿Qué le parece el Diem 25? ¿Cree que tiene alguna posibilidad de crear un movimiento transversal paneuropeo que regenere la idea de Europa? No. Definitivamente no. Porque lo que puede haber es que los movimientos sociales que están sucediendo en toda Europa se vayan articulando en torno a proyectos de una Europa democrática. Pero mire, el gran problema de la Unión Europea es que nunca ha sido un proyecto democrático, nunca. Es un proyecto de las élites políticas y financieras. La ideología de la gran Europa, de hecho, eran las ínfulas de poder de los líderes que estaban en sus países y querían hacer una cosa más grande para poder relacionarse con Estados Unidos, con Asia, etc. Y luego, sobre todo, para desarrollar un gran mercado y una economía dinámica que beneficiara a los de siempre. El euro. El euro es una aberración económica. Desde el principio se sabía, todos los mejores economistas mundiales, no de izquierda, los premios Nobel más famosos, etc. Pero ¿qué es esto? Una moneda común, sin una política fiscal común, un sistema bancario común y con diferencias de productividad absolutamente abismales entre países. Esto no puede ser. Solo funciona de dos maneras. Primero, mientras todo vaya más o menos bien. Y segundo, como camisa de fuerza sobre todas las economías y mercados de trabajo europeo a partir de los países que podían controlar el euro, como Alemania y otros países más poderosos. Entonces, Europa es tan antidemocrática. Yo llevo escribiendo e investigando sobre esto. Ahora, mi próximo libro es con un grupo de investigadores sobre las crisis de Europa, mostrando el Brexit como ejemplo de que, en realidad, lo que está ocurriendo es que la gente finalmente está haciendo una verdadera insurrección contra la eurocracia de Bruselas y piden referéndums y piden decidir ellos, que nunca les han dejado. Y usted se acuerda que cuando empezaron a poner el tratado del euro y luego, sobre todo, la Constitución Europea, que la intentaron poner a votación, Francia votó que no, Holanda votó que no, y dijeron, ya no hay más, ya no hay más. Y lo demás lo va a refrendar los parlamentos nacionales controlados por las clases de los partidos políticos, que eso sí estaban de acuerdo en el tema. Pero los ciudadanos nunca han intervenido en esta historia, más que a través de todas las mediaciones de los partidos. Pero si todos los partidos estaban ya de acuerdo en un tema, no había manera. Esto, lo que se está produciendo, es un proceso de desintegración gradual de Europa. Desgraciadamente lo está haciendo la extrema derecha. Lo está haciendo la extrema derecha. Y los movimientos como el DM25, con buena intención, son movimientos elitistas, no están anclados en lo que es realmente el tejido de los movimientos sociales europeos. ¿Qué piensas sobre la renta básica? Tenemos 2 minutos. Forma parte de la dignidad humana. La dignidad humana es mucho más que una renta
pero tiene que, en eso es Amartya Sen puro también, tiene que partir de unas condiciones de vida y que no sean la pobreza, y de unos niveles de educación y de unos niveles de reducción de la desigualdad. Todo eso es esencial y la renta básica es fundamental para esto. Pero una vez que tienes la renta básica, además te tienen que reconocer como persona. Una pregunta por un minuto. ¿Qué le parece la encíclica Laudatio Si del Santo Padre Francisco? Bueno, alguna de las cuestiones? que demuestra que Francisco realmente está siendo un líder mundial de mucha mayor envergadura que cualquier otro líder y que se da cuenta que parte de la ética, parte de la filosofía cristiana primitiva, que no de la que practica la mayor parte de la Iglesia, es realmente, incluye no la defensa del medio ambiente, sino la integración entre humanidad y naturaleza, porque eso somos. No hay naturaleza sin humanidad, ni humanidad sin naturaleza. Y por tanto, una actitud cristiana, en el sentido básico y positivo del término, requiere una actitud militante en la defensa de lo que es la naturaleza en el mundo. Bueno, usted además especifica en sus escritos que habla desde la razón y la emoción, ¿no? O sea, que la emoción es lo primero que sale en las personas, pero que luego está mediada por la razón. También es otra encíclica de un Santo Padre anterior, ¿no? Fides et Ratio. Me pareció interesante que usted haga específicamente esta cuestión. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pero. Ahí realmente sobre razón y emoción, lo que yo pienso es central en mi análisis, y ahí soy dependiente de la neurociencia moderna, particularmente de Antonio Damasio, que es buen amigo mío y colega y trabajamos juntos, pero ahí lo que realmente quiero decir es que las personas, y sobre todo en términos sociales y políticos, se guían por la emoción, no por la razón. Entonces dicen, pero es que no piensan, sí que piensan, es que lo primero son los sentimientos. Y además se ha demostrado científicamente que todos actuamos emocionalmente y luego lo racionalizamos, no al revés. Nadie actúa primero en función de lo que piensa que es lo razonable. Y yo diría, afortunadamente, ¿se imagina que hiciéramos un cálculo de costo-beneficio para cada momento de nuestras relaciones personales? Sería un horror, ¿verdad? Bueno, creo que hay veces que hay gente que lo intenta, pero no es posible. Yo me alegro mucho, razonable, emocionalmente, de que haya venido usted con nosotros, y siento darlo por terminado porque son 27 minutos, pero espero que vuelva a visitarnos pronto. Naturalmente, Gracias. un placer. Gracias. Adiós.